Bienvenidos al seminario web El marco habilitante para la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial de Latinoamérica, organizado del Centro de Copenhague sobre la eficiencia energética. Me llamo Valeria y soy asistente de investigación en el Centro de Copenhague, apoyando las actividades relacionadas con los seminarios web sobre la eficiencia energética. Un par de cosas a mencionar antes de comenzar con el contenido del seminario web. Este webinar durará 1 hora y 30 minutos, incluyendo el tiempo que dedicaremos a preguntas y respuestas al final. En caso de que no puedan quedarse hasta el final o que después del concluido del webinar quisieran recuperar acceso a nuestras presentaciones, todos los materiales y grabaciones del webinar estarán disponibles en unos días en el Copenhagen Center's Knowledge Management System. También ahí podrán encontrar otros webinars e información adicional. No duden en echar un vistazo. Les dejaré el link para acceder a este sitio al final de la introducción. Un par de cosas en relación al Centro de Copenhague. El centro conduce investigación y actividades de asistencia en el campo de la eficiencia energética y servicios, tales como el Energy Efficiency Hub para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta con una gran red global, nacional y regional, que permite acelerar la implementación y realización de las actividades de la eficiencia energética. Es una práctica común para el Centro de Copenhague contratar seminarios web. Todos los materiales, incluyendo las grabaciones y presentaciones de los seminarios web anteriores, pueden ser encontrados en el Copenhagen Center Knowledge Management System. En la pestaña del e-learning se colgará prontamente el material de la presentación de hoy. Quisiera presentar brevemente a nuestros ponentes de hoy. Karina Guzowski es profesora asociada al Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur. Y Florencia Zabaloy es becaria doctoral con CINET y ayudante de docencia al Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur. Así ahora podemos empezar con el webinar y con la presentación de Karina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días acá en América del Sur y buenas tardes para ustedes en Europa. Nosotras tenemos el gusto de poder compartir con ustedes este trabajo que hemos realizado con Florencia Zabaloy. Espero que sea de agrado de ustedes y, por supuesto, al finalizar nuestra exposición, estamos abiertas a que ustedes nos hagan las consultas que crean pertinentes. Bueno, este trabajo, este es un trabajo de investigación que ustedes pueden consultar digamos, de la revista en que fue publicado. En este trabajo incluimos el caso argentino, que no está incluido en el caso de la revista, y justamente es un trabajo sobre el que vamos a conversar sobre el marco habilitante para la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial de Latinoamérica. La primera cuestión, digamos, que nosotras nos preguntamos cuando empezamos el trabajo es definir de alguna manera qué es la eficiencia energética, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Yo quiero además comentarles que nosotras somos economistas, entonces nuestra visión o nuestro punto de vista del problema de la eficiencia energética no es tanto abordarlo desde el punto de vista técnico, sino poder analizar las políticas económicas, las políticas energéticas, que pueden ayudar a promover la eficiencia energética en un grupo de países de Latinoamérica. Por lo tanto, nuestro abordaje de la problemática de la eficiencia energética es un abordaje desde una disciplina social, como lo es la economía. Y eso es interesante que ya desde el comienzo lo tengamos en claro, porque nosotras no somos ingenieras y no vamos a hablar de la eficiencia energética desde el punto de vista técnico.
Por eso que en esta primera diapositiva nosotros decimos, bueno, miren, hay dos puntos de vista para abordar la problemática de la eficiencia energética. Por un lado, verlo desde el punto de vista técnico, donde la eficiencia energética efectivamente es disminuir el consumo de energía para un nivel dado de usos o de servicios energéticos, o es el aumento de los usos energéticos para una cantidad dada de energía. ¿Qué son esos usos energéticos? Esos usos energéticos son la calefacción, la refrigeración, ¿sí? La cocción. Entonces, la idea del concepto de eficiencia energética es aumentar los usos energéticos para una cantidad de energía. Desde el punto de vista económico, nosotros en lo que estamos interesadas es en ver, en abordar, en analizar todo tipo de cambio tecnológico, todo tipo de cambio de comportamiento y económico, todo tipo de cambio cultural, ¿sí? Que hagan reducir la cantidad de energía consumida por unidad de PBI. Es decir, ese cambio tecnológico, ese cambio de comportamiento implica plantear políticas, ¿sí? Que hagan reducir la cantidad de energía consumida por unidad de PBI. Ese es el abordaje que nosotros estamos proponiendo en este trabajo de investigación. Y la segunda pregunta, es decir, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es la eficiencia? Y la segunda pregunta es ¿por qué estudiar la eficiencia en el sector residencial y no estudiarla en el sector transporte o en el sector industrial? Es decir, ¿por qué elegimos el sector residencial? ¿Por qué nos interesa el sector residencial? Bueno, la primera cuestión es porque las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por este sector son más difíciles de desplazar hacia otros países. Y en particular porque en nuestros países, en los países en vía de desarrollo, es más importante, digamos, poder analizar las políticas de eficiencia del sector residencial. Y porque las políticas de mitigación en el sector residencial son políticas de mitigación más efectivas. Y además, porque la mayor parte de los edificios y por lo tanto el consumo energético pertenece al sector residencial y porque según el World Energy Council, el principal impulsor de las mejoras de la eficiencia energética en los países en desarrollo proviene del sector residencial. Por lo tanto, a nosotras nos interesa estudiar el sector residencial, ¿sí? Como ese sector, digamos, importante dentro de la economía en el que se pueden implementar políticas de eficiencia energética para conducir, digamos, a políticas de mitigación. También es importante que podamos entender que una de las cuestiones importantes por las cuales nosotros estudiamos el tema de la eficiencia energética es porque las políticas dentro de las políticas de eficiencia energética contribuyen a reducir el impacto ambiental, ¿sí? Es decir, son muy estudiadas las políticas sobre renovables, digamos, las políticas de renovables para reducir el impacto ambiental, pero también, digamos, podemos actuar sobre la demanda y por lo tanto, la demanda energética y por lo tanto sobre la eficiencia energética para reducir el impacto ambiental. Y, digamos, lo que queremos hacer en este trabajo, el objetivo que tenemos en el trabajo, que luego Florencia, en la segunda parte de esta exposición, se va a detener específicamente sobre esto, es presentar un enfoque teórico, ¿sí? Para analizar los resultados alcanzados por las políticas energéticas. Y en este enfoque teórico se reconocen diferentes dimensiones. Por un lado, los instrumentos, ¿sí? Por otro lado, las barreras específicas y por otro lado, las condiciones habilitantes. Y vamos a presentar
Y Florencia va a presentar en la segunda parte de esta exposición una adaptación del análisis multicriterio para analizar las condiciones habilitantes para la promoción de políticas públicas de eficiencia energética en el sector residencial. ¿Dónde vamos a aplicar esto? ¿Para qué países de América Latina vamos a aplicar esto? Para Argentina, que es el país donde nosotros residimos, para Brasil, para Chile, para Colombia, para Uruguay, que son países, y para específicamente para el año 2016, que son países para los cuales disponemos de información para poder, hemos tenido información para poder elaborar este trabajo. Queremos además decirles y comentarles que algunos países como Argentina, desde el año 2016 al año 2019 en el cual estamos, ha implementado nuevas políticas de promoción de eficiencia energética. Pero nosotros contamos con datos hasta el 2016 y ese es nuestro último año, aunque es muy probable que muchos de estos países hayan avanzado en políticas de promoción de la eficiencia energética. El análisis de estas políticas para poder evaluar si las políticas de eficiencia energética y en términos generales, para poder evaluar si los resultados de las políticas energéticas son los deseados, uno tiene que ver si estos han sido exitosos o no, digamos, a diferentes niveles. Es decir, uno tiene que, cuando los resultados no son exitosos, es decir, cuando los resultados no generan los resultados deseados, es decir, cuando las políticas no generan los resultados deseados, esto puede ocurrir porque hay problemas en distintos niveles. Por un lado, puede ocurrir que hay niveles a nivel de instrumentos, ¿sí? En cuyo caso es un problema de diseño de las políticas. Por otro lado, puede ocurrir que haya problemas a nivel de implementación. O por otro lado, puede ocurrir que haya problemas a nivel de condiciones habilitantes. ¿Qué son las condiciones habilitantes? Las condiciones habilitantes son esas condiciones de entorno, esas condiciones de borde que hacen que las políticas no puedan tener los resultados deseados. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando uno evalúa políticas, uno tiene que ver que si no funcionan, puede ocurrir un problema a nivel de instrumentos, a nivel de implementación, a nivel de condiciones habilitantes. Esas condiciones habilitantes o esos marcos habilitantes para la promoción de la eficiencia energética se relacionan, tienen un impacto sobre el resultado de las políticas. Y los resultados de las políticas dependen de, por un lado, la correcta remoción de las barreras de entrada de las tecnologías, los actores involucrados en el diseño, la implementación de la política y los instrumentos seleccionados y esas condiciones de contexto nacional e internacional que definen, que condicionan el funcionamiento de las políticas. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes? ¿Qué son las condiciones habilitantes o las condiciones de entorno o las condiciones de borde? ¿Sí? Esas condiciones habilitantes son el contexto nacional e internacional en el cual se aplican las políticas de eficiencia energética. Es decir, esas condiciones en el cual se aplican las condiciones de eficiencia energética y constituyen factores clave, factores determinantes para el desarrollo de las mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante?
es que cuando uno establece una política, no solamente una política de eficiencia energética, sino una política de promoción de las energías renovables, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene condiciones habilitantes, uno tiene condiciones de entorno, uno tiene un marco institucional, un marco regulatorio, un marco político, una cultura que hace, que determina las políticas. Por lo tanto, esto es interesante porque no es lo mismo implementar una política en Latinoamérica que implementarla en Europa, ¿sí? Por eso que nosotros en este trabajo decidimos analizar un conjunto de países con los cuales tenemos una similitud respecto a la composición del parque generador, a la composición de la matriz de energía primaria. ¿Por qué? Porque elegimos un conjunto de países en los cuales tenemos algunas condiciones similares respecto al marco institucional, al marco regulatorio, al marco político, a la cultura. Y además pueden ser favorables para promover y facilitar a la política. Estas condiciones enmarcan toda la política energética y no pueden ser fácilmente modificadas mediante estrategias, programas o instrumentos. Es decir, cuando uno establece una política de promoción de la eficiencia energética, uno tiene que tener muy en claro que esa política está dentro de un marco, de una condición de borde, de una condición habilitante, ¿sí? Y que uno tiene que adaptar la política, ¿sí?, a esa condición habilitante y que tiene que tener en cuenta que cuando establece la política, esa condición habilitante la va a condicionar, la va a definir y que no la podemos modificar. Una vez que tenemos en cuenta esto, estas condiciones habilitantes o de entorno o de borde, uno tiene que comprender que la política energética, ¿sí?, que desde el punto de vista nuestro, ¿sí?, para nosotros, para nuestra forma de pensar el problema de la energía, ¿sí?, la energía como un recurso social, la energía no como una commodity que se compra y se vende, sino como una cuestión fundamental que hace al desarrollo económico y al desarrollo social de los países, nosotros pensamos la política energética como una política que necesariamente debe estar a cargo del Estado. Es decir, el Estado planifica el sendero, el camino de un país respecto al abastecimiento energético. Cuando nosotros planteamos que la política energética es fundamental, ¿sí?, es que la planificación energética es fundamental, la planificación energética a largo plazo, ¿sí?, para pensar el desarrollo de los países, uno lo que primero tiene que pensar es cuando hace la política energética es en definir ustedes fíjense en la pantalla, el lado izquierdo de la pantalla, nosotros ahí hicimos un círculo que tiene un círculo rojo en el medio, luego tiene un color más tostado y luego verde. Y lo que primero ponemos en el círculo rojo es que hay que definir claramente las acciones o medidas para mejorar la eficiencia energética. Es decir, un país cuando define la política energética tiene que primero definir las acciones, las metas de eficiencia energética. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Y cuando defino a dónde quiero llegar, luego digo, ¿cuáles son las barreras que tengo para llegar a ese objetivo? Que es el círculo que contiene al círculo rojo. Es decir, ¿cuáles son las barreras a las metas de la eficiencia energética?
Y una vez que tengo las metas, que digo cuáles son las barreras para alcanzar esos objetivos, las metas y las barreras van a estar condicionadas por esas condiciones de borde que hablamos hoy, ¿sí? Que son tan importantes, esas condiciones habilitantes, que definen las metas y las barreras. Esas condiciones habilitantes, ustedes fíjense en la pantalla, que de las condiciones habilitantes surge una flecha azul, y hay dos, se abren como dos cuadros, condiciones habilitantes internacionales y condiciones habilitantes nacionales. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Sobre esas condiciones habilitantes, nosotros no podemos actuar, actúan sobre nosotros, actúan sobre nuestras políticas. Esas condiciones habilitantes, en el marco internacional, tienen que ver con la volatilidad de los precios de los energéticos, es decir, con la volatilidad, por ejemplo, del precio internacional del petróleo. Esa volatilidad en el precio internacional del petróleo va a modificar las condiciones habilitantes, el acuerdo del país y la preocupación medioambiental, es decir, qué tan preocupado esté el país y qué tan involucrado estén los países respecto a acordar, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos el Acuerdo de París, ¿sí? Si efectivamente acordamos con otros países por la preocupación medioambiental, acuerdos de cooperación, oportunidades de financiamiento internacional. Y también, digamos, hay condiciones habilitantes desde el punto de vista nacional, es decir, si hay un marco institucional, si existe voluntad política, si el país subsidia a las energías fósiles, por ejemplo, el gas, el petróleo, todas estas cuestiones definen la política energética. Y cuando uno hace política de eficiencia energética, tiene que tener en cuenta que estas condiciones habilitantes, tanto en el marco internacional como en el marco nacional, la va a influir, la va a modificar. Y que nosotros no podemos hacer nada para modificar esas condiciones. Y además de tener condiciones que condicionan, ¿sí?, las metas de eficiencia energética, también tenemos barreras a las metas de eficiencia energética. Barreras económicas, como incentivos fiscales, préstamos. Barreras culturales, campañas de concientización. Es decir, si un país se preocupa por concientizar a la población para hacer medidas de eficiencia. Barreras institucionales, la regulación. Barreras de información, si contamos con balances de energía útil para poder evaluar las políticas. Entonces, como un ejemplo respecto a este tema de las barreras, uno puede pensar que si uno implementa políticas de subsidios a la energía, es bastante difícil, por ejemplo, esa es una barrera, digamos, a la implementación de políticas de eficiencia energética. Porque si uno subsidia a través del sistema de precios a la energía, los agentes económicos no van a estar incentivados a realizar políticas o medidas o prácticas de eficiencia energética. Entonces, respecto a esta diapositiva, lo que le queremos decir es que desde nuestro enfoque, que es un enfoque económico, social, pensando el problema desde la economía, la política energética, la planificación energética es fundamental, ¿sí? Es determinante en un país, es decir, uno no puede dejar la política energética a manos del mercado, sino que la política energética definitivamente debe estar en manos del Estado. Y para
para efectivamente que la eficiencia energética tenga resultados exitosos, debe estar planificada desde la política. Una vez que hemos entendido los distintos componentes de la política energética y la importancia de la política energética y de las medidas de eficiencia energética dentro de la política energética, podemos decir que respecto a la utilización de este enfoque del análisis multicriterio, que en definitiva lo que trata, que es el enfoque que nosotros utilizamos, y que en definitiva lo que trata de hacer es transformar información cualitativa en información cuantitativa. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para tomar decisiones, ¿sí? Para hacer política. ¿Para qué sirve este trabajo de investigación? Sirve efectivamente para poder diseñar políticas exitosas. Este método, como yo les dije en una diapositiva que ahora les estoy mostrando, que nosotros estamos presentando un enfoque teórico, presentamos una adaptación del análisis multicriterio para analizar las condiciones habilitantes. Lo que les quiero comentar y lo que quiero compartir con ustedes es que este enfoque ha sido ampliamente utilizado en la política de promoción de las energías renovables. Y acá nosotros, si ustedes están interesados, les mostramos algunos artículos, ¿sí? En el que se trabaja con este análisis a nivel internacional, y que queríamos mostrarles. ¿Por qué se los queremos mostrar? Porque nosotros queremos decirles que lo que intentamos hacer en este trabajo es utilizar el mismo bagaje metodológico que se utilizó para analizar la problemática en las energías renovables, lo utilizamos para analizar la eficiencia energética, ¿sí? Es decir, los antecedentes del estudio de los marcos habilitantes se ha utilizado ampliamente para el caso de las políticas de energías renovables. Y ahí les mostramos artículos recientes respecto a esta problemática. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros lo que queremos hacer es hacer lo mismo para el caso de la eficiencia energética. Y en este sentido, este trabajo acá, dice esta diapositiva, trata de contribuir a la literatura con este enfoque teórico-metodológico. Es decir, ¿qué es lo que intentamos hacer? Lo mismo que se hizo para renovables, hacerlo para eficiencia energética. Y cuando nosotros nos planteamos con Florencia, que bueno, les recuerdo, ya en un ratito ya está con ustedes, haciendo toda la evaluación más metodológica. Cuando nosotras planteamos el problema, lo primero que hicimos fue formular el objetivo, formular las hipótesis. Y cuando definimos el objetivo, fue evaluar las condiciones de entorno para la promoción de la eficiencia energética. Nosotros claramente definimos una hipótesis. Las políticas de eficiencia energética dependen del contexto en el cual se aplican. Es decir, dependen de esas condiciones habilitantes que nosotras habíamos definido previamente, ¿sí? Esas condiciones institucionales, regulatorias, culturales. Es decir, las políticas de eficiencia energética no se implementan en la nada, se implementan y dependen de un conjunto de condiciones habilitantes. Entonces, hay que, cuando uno define el problema, es decir, definimos el problema, identificamos las condiciones habilitantes, ¿sí? Que justamente es el próximo cuadro. Aquí están las condiciones habilitantes.
que ya me voy a referir en un minutito, y nosotras dijimos, ¿a qué países lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar a nuestro país, Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia y Uruguay. Es muy probable que podamos hacer este trabajo para más países y seguramente Florencia, cuando termine su exposición, va a plantear cuáles son el futuro, qué tenemos pensado en el futuro, pero por el momento lo hicimos para estos países. ¿Y cuáles son estas condiciones habilitantes? O estas condiciones de borde. Bueno, estas condiciones habilitantes o estas condiciones de borde analizamos las cuestiones institucionales, ¿sí? Y cuando analizamos las cuestiones institucionales, analizamos si un país tiene compromiso legal e instituciones. Miren, acá en la próxima diapositiva, nosotras, para que ustedes tengan facilidad de poder entender la metodología, planteamos que un alto compromiso legal implica un alto compromiso con la eficiencia energética y el reconocimiento de sus cobeneficios, que cuando analizamos la organización institucional, miramos si existen instituciones que promueven la eficiencia, ¿sí? Vuelvo a las condiciones habilitantes. Políticas y regulatorias. Analizamos si existe una regulación para promover la eficiencia energética, si existe sinergia con otras políticas. ¿Y qué significa esto? Miren, vuelvo al ejemplo de los precios, ¿sí? Es decir, si uno establece políticas de subsidio a los precios de la energía, entonces no hay sinergias con políticas de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, las políticas de eficiencia energética son transversales a otros sectores. Y esto es importante porque si no las políticas no funcionan. Vuelvo al cuadro de condiciones habilitantes. Entonces tenemos políticas institucionales, políticas que tienen que ver con políticas y regulatorias, económicas y financieras, ¿sí? En este sentido, condiciones macro, distribución, mercado financiero, precios de los energéticos, recursos naturales, es decir, si hay un abastecimiento energético oportuno, qué tipo de características tiene la matriz de energía primaria del país al que vamos a abordar con las políticas energéticas. Información, si los consumidores tienen información sobre el consumo del sector. Todo esto está expresado, si ustedes lo quieren ver con detalle, en esta diapositiva que les estoy mostrando y en la próxima. Bueno, esto que yo les he comunicado es solamente una introducción al tema, es decir, que quise de alguna manera problematizar el tema, enmarcarlo, pensar en la importancia de la eficiencia energética, principalmente pensando en que es una herramienta para mitigar el impacto ambiental, para mejorar el abastecimiento energético de un país, para hacer que un país sea autosuficiente y se autoabastezca de energía. Luego de haber problematizado el problema, de ver el enfoque, de ver desde dónde nosotros estamos planteando el problema, que les repito, es desde una ciencia social como es la economía, bueno, Florencia va a plantearles la metodología, ¿sí? Es decir, qué es lo que nosotros efectivamente hicimos en el trabajo, porque a nosotros lo que nos interesa es la política. Es decir, es analizar, transformar datos cualitativos, información cualitativa en información cuantitativa para tomar medidas de política. Así que ahora les agradezco este tiempo y ahora le traslado, digamos, la exposición a mi compañera Florencia, que ella va a explicarles
la metodología que hemos utilizado en este trabajo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencia. No me voy a presentar, pues eso ya lo hicieron formalmente. Vamos a seguir con la exposición del trabajo. Como les decía Karina, recién vimos todo el marco teórico y en concreto qué son las condiciones de entorno y qué objetivo tenemos con el trabajo. Ahora en particular nos vamos a concentrar en la parte y el aspecto metodológico y en concreto vamos a hablar del análisis de multicriterio. En principio, el análisis de multicriterio suele basarse en definir ciertos criterios y cada uno de acuerdo al cumplimiento de ciertos objetivos, entonces uno puede valorar el grado de alcance de esos criterios y en general se le otorga un peso a cada criterio para luego poder calcular un indicador global. Sin embargo, nosotros en este trabajo no usamos esa forma convencional del análisis de multicriterio y implementamos una forma simplificada. ¿Por qué simplificada? En primer lugar, porque hemos utilizado información secundaria. Luego, cuando retomemos y hablemos en las conclusiones, vamos a hacer mucho énfasis en las debilidades metodológicas del trabajo y digamos que podemos debatir esas cuestiones. En principio usamos información secundaria, en algunos casos cualitativa, como decía Karina, que proviene de la lectura y la revisión de leyes, decretos, normativas, es decir, todo tipo de documentos oficiales y nacionales de cada país. Además, para complementar el análisis, pudimos usar cierta información cualitativa y cuantitativa de otros informes y otras bases de datos. Por ejemplo, usamos datos de ClimaScope, que es una especie de encuesta sobre energía limpia en varios países del mundo. También usamos el reporte del índice de competitividad global, que en general eso se publica todos los años. En este caso, obviamente, por el objetivo que habíamos definido, usamos los datos del 2016-2017 y también usamos algunos indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Más que nada para poder, cuantificar indicadores relacionados con las cuestiones institucionales. Además, otra característica de nuestra aplicación es que no elaboramos un indicador global. ¿Por qué? Porque no le hemos otorgado un peso distinto a cada indicador. Y eso no lo hemos hecho porque no hemos contado con información primaria. Lo ideal para poder darle peso distinto a las distintas condiciones habilitantes es contar con la opinión de expertos, con una buena entrevista a expertos del sector energético que puedan indicarnos qué condiciones habilitantes pueden estar impactando con mayor medida en la promoción de las políticas de eficiencia energética. Por lo tanto, al no haber evaluado un solo indicador, nos concentramos en el análisis gráfico de estas condiciones con rodogramas o gráficos de araña. Y un poco también la causa de eso es que nos interesa más que nada comparar países y no elegir alternativas. Cuando uno aplica este análisis para elegir alternativas, es sumamente necesario contar con un indicador global. En este caso, como queríamos comparar, nos hemos concentrado en los gráficos. Entonces, dicho esto, seguimos con los pasos que hemos hecho en este trabajo para poder avanzar con este análisis multicriterio. Los primeros los mencionó Karina, anteriormente, que lo primero era determinar el objetivo, la hipótesis, cuáles son las condiciones de entorno que queremos evaluar y qué países queríamos estudiar. En esta parte, lo que tenemos que hacer es ver cuáles indicadores vamos a seleccionar. Tenemos que recolectar la información, que en el caso de la cuantitativa es muy sencillo, simplemente tomamos los valores de los indicadores que nos interesan, y en el caso de la cualitativa es realizar esta lectura de los documentos y registrar la información. Luego se calculan los indicadores para cada país, y un aspecto muy importante, que en eso me voy a detener bastante en esta presentación, es normalizar los datos. ¿Por qué? Porque necesitamos comparar distintos países, pero al mismo tiempo distintas condiciones, distintos indicadores, que no necesariamente tienen el mismo rango, digamos, a nivel numérico y de puntaje. Entonces, en ese aspecto ahora lo vamos a ver para, digamos, que es muy importante para uno poder realmente tener resultados comparables. Y finalmente, una vez que uno tiene esos resultados que se pueden comparar, se representa gráficamente y se interpretan los resultados. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores? O sea,
¿De qué manera vamos a evaluar cada condición habilitante que mencionó Karina previamente? Bueno, de esta manera. El cuadro es muy extenso, no vamos a verlo todo, pero me interesaba dejarlo acá para a todo el que le interese. En principio, definimos un rango en todos los casos de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo y deseable de las distintas condiciones habilitantes y siendo 1 el valor más bajo y menos deseable. Por ejemplo, el compromiso legal tiene que ver con la existencia, digamos, en los países que estamos analizando, de la declaración de la eficiencia energética como una prioridad o como un interés nacional, el hecho de que existan metas de eficiencia energética, el hecho de que existan organismos especializados, tiene que ver con toda esa información que es cualitativa. El desempeño institucional está vinculado con, bueno, la condición habilitante de instituciones, la regulación, por ejemplo, tiene que ver con la percepción de la efectividad gubernamental y la calidad regulatoria, y por ejemplo, en el caso de sinergia, en cada condición tenemos que tomar decisiones, y en este caso lo que tratamos de hacer es evaluar si las políticas de eficiencia están, digamos, vinculadas con las de mitigación. Y en ese caso lo que hicimos fue leer las contribuciones nacionales determinadas de todos los países y ver si en esas condiciones se menciona la eficiencia energética como una estrategia de mitigación. Y esta metodología la fuimos aplicando con cada indicador. No los explico todos por una cuestión de tiempo, pero sí, en todo momento, lo que intentamos hacer con este trabajo es dejar claros cuáles fueron nuestros criterios. Justamente como estamos tratando de cuantificar cuestiones cualitativas y de tomar decisiones, los hacemos transparentes permanentemente para que no haya ambigüedades y, digamos, no sea criticable después los valores que hemos obtenido. Entonces, ahora vamos a ver en concreto 2 ejemplos para ver cómo los cuantificamos. Entonces, elegimos 2 indicadores, que podrían haber sido cualquiera, pero elegimos 2. Uno donde usamos información cuantitativa y otro donde usamos información cualitativa, para ver 2 casos distintos. En el caso de instituciones, usamos información del índice de competitividad global, y en el caso de las sinergias, como les comenté recién, usamos la revisión de documentos, en este caso de las contribuciones nacionales. Entonces, una vez que definimos esto, lo que tenemos que definir es cómo vamos a construir esos indicadores. Entonces, en el caso de instituciones, lo que usamos es el pilar de instituciones de este índice que les comentaba. ¿Qué pasa? En ese caso, nosotros no tenemos que tomar decisiones muy importantes en el sentido de que ya tenemos un valor numérico que lo asigna este informe. Digamos, uno si quiere acceder a los datos, entra a la página de ese índice y puede descargar un archivo Excel con absolutamente todos los indicadores de todos los países que contempla ese estudio. En ese caso, necesitamos siempre valor máximo y mínimo que posible que puede tomar el indicador, que ahora lo vamos a ver por qué, y en ese caso esos valores están también establecidos por este índice, digamos, nosotros no los definimos. En el caso de este índice, el valor mínimo es 1 y el máximo 7. Y no tenemos que tomar ninguna decisión adicional. En cambio, en el indicador de sinergia, nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a definir, cómo lo construimos. En ese sentido, ponemos y pensamos distintas alternativas posibles, digamos. La situación más deseable es que la eficiencia energética esté mencionada en la contribución nacional, que sería el mejor caso, y en este caso le otorgamos un valor de 2. ¿Por qué 2? Es arbitrario. Eso sí es una decisión de nosotras las autoras. Definimos, digamos, para este indicador un rango de 0 a 2. La situación más deseable es 2 y la menos deseable es 0, que en el caso de menos deseable sería que no se mencione ni en las contribuciones nacionales ni en los planes sectoriales de mitigación. Y después hay una situación intermedia que vendría a ser la situación de que sí se mencione la eficiencia en planes sectoriales, pero no en las contribuciones nacionales, en cuyo caso se le otorga un valor de 1. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, leemos los documentos, vemos dónde está mencionada o no la eficiencia energética como una política estratégica, y luego nosotros asignamos este puntaje. Ahora bien, como pueden observar, digamos en esta tablita,
claramente, por ejemplo, el valor 1 no representa lo mismo para el indicador de instituciones que para el indicador de sinergia. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que mencioné previamente, que es normalizar. ¿Por qué? Para tener una escala proporcional y además que simplifica, digamos, la comparación, pero además que simplifica la representación gráfica. Entonces, lo que usamos es esta transformación que está acá abajo, que es una transformación min-max, que básicamente me va a llevar todos estos valores a una escala entre 1 y 5. Entonces, que ahora vamos a ver un ejemplo numérico para que quede claro. Entonces lo que tenemos es, bueno, los extremos, bueno, acá hay un 4 y acá hay un 1 por el hecho de que nosotros elegimos la escala 1 a 5. Y luego, acá lo que hay que hacer es, el puntaje que obtenemos del país siguiendo estas indicaciones de la tabla, tenemos que restarle el valor mínimo de la muestra, que vendría a ser el valor mínimo que aparece acá en la tabla, y luego dividirlo por el valor máximo menos el mínimo. Eso que por ahí no se entiende, lo vemos con un ejemplo puntual. Supongamos, estos son valores arbitrarios, supongamos que en instituciones este índice de competitividad global me dice que este país que estoy analizando tiene un puntaje de 3. Bueno, si el puntaje es 3, vengo a esta fórmula de aquí, a la primera que ven, y pongo 3, que es el puntaje del país. Ahora, si se acuerdan, en el caso de instituciones yo tenía un rango entre 1 y 7. Entonces, lo que tengo que hacer es restarle el valor mínimo de la muestra 3 y dividirlo, dividirlo por la diferencia entre el valor máximo de la muestra, que en ese caso era 7, y restarle 1. Luego esto lo multiplico por 4 y le sumo 1. Este valor que obtengo, este 2,33, es un valor normalizado y es el valor que yo voy a graficar cuando quiera hacer estos rodogramas. Y lo mismo con sinergia. Por ejemplo, acá lo que tengo es un caso que se le asigna un valor de 1, pues estamos suponiendo que es un país donde solo se menciona la eficiencia energética en planes sectoriales. Entonces, el valor asignado al país es 1. ¿Que cómo asigno ese valor? Otra vez, mirando la tabla, cómo construimos los indicadores, y mirando el documento que tenemos que leer y del cual relevamos la información. Entonces, acá la diferencia es que los valores mínimos y máximos de la muestra, o digamos de este indicador, son distintos al anterior. En este caso yo tengo el puntaje, que es 1, y le resto 0, porque era el valor mínimo en el caso de sinergia, y si no volvemos a esta tabla, ven acá está el valor mínimo, y luego lo divido por el valor máximo menos el mínimo. Y en este caso, haciendo todas las cuentas, obtengo un valor de 3. Y este valor de 3 es comparable con este valor de 2,33. Y esos valores son los que yo efectivamente voy a utilizar para graficar. Entonces, con esta metodología podemos comparar sin problemas todos los valores y los puntajes de las distintas condiciones para los distintos países. Entonces, bueno, esto después si tienen alguna duda puntual lo pueden consultar, pero en principio esto se replica para cada indicador de la misma manera. Y después les vamos a dejar al final un link si quieren acceder al trabajo donde esto está completo y pueden ver la tabla esta de cómo se construyen los indicadores para todos, no solamente para 2 ejemplos. Entonces, una vez que hicimos esta parte, que digamos es el corazón metodológico, pasamos a la sección de resultados. Entonces, a nivel de resultados, lo ideal sería poder ver ahora en una Firmina los 5 gráficos de los 5 países, porque uno ahí tiene la imagen completa y rápidamente puede ver las diferencias entre los países. Por una cuestión de practicidad, digamos, con esta presentación, primero vamos a verlos por separado y después vamos a ver si podemos ver algunos juntos, como para ver diferencias. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Uruguay y acá tenemos el rodograma o gráfico de araña. ¿Cuál es la idea? La idea es ver que esta línea celeste, cuanto más amplia sea, es decir, cuanto más amplia sea la circunferencia, mejor es la situación. ¿Por qué? Porque estaría indicando que la mayoría de los indicadores tienen valores muy altos. O sea, la situación más deseable sería que todos los indicadores tengan un valor de 5, que es el máximo puntaje posible, y por lo tanto que la circunferencia sea muy amplia. Entonces, en el caso de Uruguay, lo que vemos a simple vista es que tiene unos indicadores muy buenos. En general, no tiene ningún indicador con un puntaje bajo, tiene máximo puntaje en precios energéticos, en sinergia y concientización, y además a nivel de compromiso también se encuentra muy bien porque posee metas de eficiencia energética, una ley de eficiencia energética,
es decir que Uruguay realmente muestra un buen desempeño y además algo importante es que posee información sobre energía útil, aunque no es periódica, es decir, solamente se encuentra disponible para un año. Y bueno, además el tema de la concientización es buena porque existen diversas campañas, guías para docentes y demás cuestiones sobre la eficiencia y la energía en general. O sea que en el caso de Uruguay es bastante bueno. Después vemos el caso de Chile, que es levemente diferente. Vemos que igual tiene un marco bastante propicio, digamos, para la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial, porque tiene muy buenos indicadores en lo que es compromiso, regulación y concientización y precios. Por ejemplo, acá vemos que esos indicadores son los que tienen valores máximos acá en el gráfico, por ejemplo, acá la regulación, compromiso, concientización, precios energéticos, pero en este caso vemos que hay algunos indicadores que no muestran un buen desempeño. Por ejemplo, el caso de la distribución del ingreso y de los recursos naturales muestran desempeños bajos. Eso también tiene que ver con cómo hemos construido los indicadores. Uno cuando ve esto dice, pero ¿por qué? Bueno, uno siempre tiene que remitirse a esa tabla que les mencioné y ahí quedan claros todos los criterios y también queda claro que uno los puede redefinir de otra manera y quedaría representado de otra manera. Por lo tanto, es un método muy aproximado y que va a depender, por supuesto, de todas las decisiones que tomen los autores. Bien, entonces, en este caso, como les decía, en las distribuciones de recursos naturales no es muy buena, pero sin embargo, Chile es un país que también tiene un alto grado de compromiso en el sentido de que tiene metas contempladas de eficiencia energética, tiene varias agencias especializadas de eficiencia energética, como la División de Eficiencia Energética, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Comité Interterritorial de Eficiencia. Y además, al igual que Uruguay, posee balances de energía útil, aunque otra vez no son periódicos. Solamente se encuentra información para el año 2010. Por su parte, vemos el caso de Brasil. En este caso también hay situaciones distintas con los indicadores. Tiene muy buenos indicadores como vemos en el gráfico, en compromiso, en sinergia, en recursos naturales, en información y concientización. La verdad es que tiene, al igual que los países que venimos mencionando, metas de eficiencia energética en su Plan Nacional de Energía, una ley de eficiencia energética, distintos organismos especializados en el área, y a diferencia de los anteriores, algo muy relevante en el caso de Brasil es que posee balance de energía útil, pero además son periódicos. Los realizan aproximadamente cada 10 años, lo cual permite monitorear mejor, digamos, los resultados de las políticas de eficiencia energética. Sin embargo, también tiene indicadores que no muestran un buen desempeño, como por ejemplo el indicador de la regulación y de la distribución del ingreso. Por otro lado, tenemos acá el resultado para el caso de Colombia. Acá lo que vemos es que valores máximos en los indicadores solamente se encuentran en 2, en el caso de los recursos naturales, que bueno, que Colombia, de todos los países la muestra, es el único que al calcular el índice de autoabastecimiento energético le da mayor a 100, es decir, que exporta, y exporta mucho porque le da muy grande ese indicador, y en el tema de las sinergias. Es decir, esos son los indicadores en los que tienen máximo puntaje. Sin embargo, también muestra buen desempeño en lo que es el compromiso, en las condiciones macroeconómicas, es decir que también tiene otros buenos indicadores. Sin embargo, también tiene algunos indicadores que no muestran una buena performance, como los precios energéticos, que el dato de precios energéticos, vale aclarar que no hicimos un análisis nosotros sobre la distorsión de precios, sino que utilizamos esta base de datos que les comentaba de ClimateScope 2016, donde hay una parte dentro de lo que es precios de la electricidad que menciona si se encuentran distorsionados, levemente distorsionados o sin distorsión. En el caso de Colombia, para el año 2016, se encontraban muy distorsionados. Entonces, por eso el indicador, digamos, tiene un valor muy bajo. Además, en Colombia también tenía un mal desempeño el indicador de la distribución del ingreso, que eso lo medimos con el índice de Gini publicado por el Banco Mundial.
Y por otro lado, a nivel de compromiso se encuentra muy bien porque recientemente ha implementado metas en el año 2017 y tiene organismos especializados de eficiencia energética. Es decir que Colombia está, digamos, mejorando recientemente. Todavía le faltan algunas cuestiones, pero está fortaleciendo algunas condiciones institucionales y políticas para la promoción de la eficiencia energética. Finalmente, tenemos aquí el caso de Argentina, que como les mencionó Karina, en el trabajo, digamos, que hemos publicado no se encontraba, pero la agregamos a esta presentación, digamos, por el interés que tenemos en el país. Y lo que vemos es que, en este caso, esa circunferencia a la que yo les hablaba es bastante reducida. ¿Por qué? Porque los indicadores no muestran, digamos, un buen desempeño. De hecho, uno solo tiene el máximo puntaje, que es el de concientización, por el hecho de que en Argentina existen diversas guías de eficiencia y de energía para, digamos, para los docentes, tanto a nivel primario como secundario, de las escuelas. Pero, digamos, de esta muestra de países, Argentina estaría representando el marco menos propicio para la promoción de políticas de eficiencia energética en el sector residencial. Entonces, ¿cuáles son algunos de los mayores problemas? Por ejemplo, el indicador de regulación es bastante bajo. En ese indicador, para la regulación se utilizaron datos de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Después, para el tema del financiamiento, el acceso al financiamiento no es tan bueno como en otros países. Y el aspecto institucional que usamos del índice de competitividad global tampoco es muy bueno. Entonces, digamos, tiene algunas cosas para mejorar, pero es destacable mencionar que el país al 2016 contaba con un organismo especializado en eficiencia energética que ha impulsado muchas políticas interesantes y pertinentes, que era la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética. Lamentablemente funcionó hasta agosto del 2018, o sea, esto se lo mencionamos porque es información actual, pero digamos, nosotros nos remitimos a los datos de 2016. Actualmente sus funciones pasaron a otra subsecretaría, que es la de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Un tema importante en el caso de Argentina es mencionar que, si bien existen metas de eficiencia energética que han sido publicadas en planes sectoriales, no existen aún esas metas oficiales, es decir, no hay ninguna ley o resolución o plan nacional de eficiencia energética donde queden plasmadas las metas de eficiencia energética. Por otro lado, tampoco hay datos o sea, información sobre balance de energía útil en el sector residencial. Tengo entendido que la subsecretaría ha hecho una prueba piloto para relevar este tipo de información, pero aún los datos no están publicados y tampoco eran para todo el territorio nacional, eran apenas para una localidad. Pero bueno, digamos, tanto en el caso de Colombia como Argentina, todavía tienen que fortalecer algunas cuestiones institucionales. Entonces, dicho todo esto, a nivel, digamos, de resultados, luego la aplicación que hicimos, lo que podemos decir es que los países con las mejores condiciones habilitantes de la muestra, ¿no?, que hemos estudiado para implementar políticas de eficiencia energética son Uruguay, Chile y Brasil. Luego, los países con marcos habilitantes menos propicios para la implementación de las políticas de eficiencia energética son Colombia y Argentina, que podemos ver, ahí, digamos, ahí al ver los gráficos más agrupados, se ve claramente a simple vista cuáles países están mejor y cuáles están peor a nivel de marco habilitante. Entonces, ¿qué podemos decir a nivel de conclusiones? Bueno, lo principal es mencionar que creemos que este enfoque teórico-metodológico es sumamente útil como herramienta para los hacedores de política para evaluar cómo los marcos habilitantes pueden mejorar la implementación y la performance de las políticas de eficiencia energética. Además, queremos recalcar tanto las ventajas como las debilidades de esta metodología. Y bueno, las ventajas es que el análisis es muy simple, digamos, si bien lleva tiempo y uno tiene que regar la información y tomar decisiones en cuanto a cómo construir los indicadores, no deja de ser un análisis simple. Por otro lado,
otra ventaja es que se puede representar gráficamente un fenómeno que es naturalmente multidimensional. Muchas veces cuando estamos lidiando con temas de este tipo es muy complicado ver la forma a nivel metodológico de abordarlo, y digamos de esta manera podemos lidiar con un problema multidimensional. Además, la principal ventaja, en mi opinión, es que este método permite trabajar con información disponible. Es decir, podemos usar información que de otra manera se perdería y no se incluiría en el análisis. Principalmente esa información vinculada con los aspectos cualitativos, que por lo general creemos que son muy importantes, pero muy difíciles de manejar a nivel metodológico. Por otro lado, mencionamos las debilidades, por supuesto que esto lo hemos hablado con muchos, digamos, especialistas, muchos economistas, porque este trabajo tuvimos la suerte de poder discutirlo en diversas instancias como congresos, y lo que nos han remarcado y que nosotros también lo admitimos es que una de las debilidades es el uso de información secundaria. Como les mencionaba antes, sería muy interesante poder contar con información primaria relevada por nosotros a través de encuestas o talleres o entrevistas. Por otro lado, que también se los mencionamos, un problema grave es este riesgo de perder objetividad cuando uno está tratando de trasladar condiciones cualitativas a indicadores cuantificables, y en ese sentido, por eso les remarcaba que es sumamente necesario plasmar todas las decisiones que vamos tomando y que quede claro cómo hemos construido los indicadores para, digamos, que sea lo más transparente posible. Y por otro lado, otra debilidad metodológica, que también lo mencionamos, es que le hemos dado un peso equitativo a todos los indicadores, es decir, a todas las condiciones habilitantes le dimos un peso equitativo, que eso también es cuestionable, pero como les mencionaba antes, al no contar con información primaria es muy difícil tomar decisiones respecto a ese peso, digamos, nosotras, ¿no? Cómo ponderar las distintas condiciones. Entonces, eso a nivel metodológico. A nivel de resultados, lo que podemos decir es que encontramos que, que tanto Uruguay, Chile y Brasil presentan las mejores condiciones habilitantes para la implementación de políticas, y que tanto Colombia como Argentina aún deben generar condiciones institucionales y políticas que aseguren la sostenibilidad de políticas de eficiencia energética en el sector residencial. Por otro lado, remarcamos que esta existencia de un marco habilitante bueno para la promoción de la eficiencia energética es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Esto qué significa? Que aún teniendo un marco habilitante propicio para la promoción, puedo tener otros problemas, como mencionó Karina, por ejemplo, a nivel de barreras a la eficiencia o a nivel de instrumentos. Es decir, que es necesario contar con un marco habilitante propicio, pero no asegura lograr los resultados deseables en las políticas energéticas. Por eso, también sería interesante analizar el diseño de instrumentos y el enforcement de estos instrumentos regulatorios para ver hasta qué punto estas políticas en estos países logran o no esos resultados deseables. Finalmente, la hipótesis que había planteado Karina, terminamos afirmándola en el sentido de que claramente las políticas energéticas, y en particular las políticas de eficiencia energética, dependen del contexto en el cual se apliquen. Por lo tanto, tanto el diseño y la implementación de estas políticas van a estar condicionadas por estas condiciones habilitantes. Entonces, estas son las conclusiones, y como futuras líneas de investigación les queríamos comentar posibilidades, que un poco fuimos adelantándolas. En primer lugar, como les estuvimos insistiendo a lo largo de toda la presentación, sería ideal relevar entrevistas con actores claves del sector energético para poder tener nuestra propia base de datos primarios. Por otro lado, si podemos hacer eso, también sería ideal utilizar ponderadores para las distintas condiciones para obtener un índice global. Otra posible línea de investigación que la mencionó Karina es expandir la muestra de países y quizás abarcar más países de Latinoamérica o todo Latinoamérica. Por otro lado, se puede replicar el análisis para otro periodo de tiempo. Y finalmente, una deuda que queda pendiente y que habría que ver cómo se puede llevar a cabo, sería evaluar el enforcement de estos instrumentos de política y de esa manera complementar el análisis de los marcos habilitantes con el análisis
de la efectividad de los instrumentos. Esas serían posibilidades para seguir a futuro y que esperemos que podamos resolver, aunque sea algunas de estas cuestiones. Por otro lado, acá les dejamos el link con el paper en el cual esto está explicado al detalle para el que quiera leer más sobre el tema. Y finalmente, y lo más importante, queríamos agradecerles a todos los que están escuchando en este momento. Para nosotros es una oportunidad única poder difundir el trabajo que hacemos. Por supuesto, le queremos agradecer mucho al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y en particular a Valeria Zambiaki, que nos ha brindado esta oportunidad. Y finalmente queremos agradecer a quienes financian nuestra investigación, que son el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, que es el organismo que se encarga de promover la ciencia y la tecnología en nuestro país. Les dejamos nuestros contactos, por cualquier duda o comentario que tengan, serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presentación. Fue muy interesante escuchar vuestros casos de estudio y acá veo que tenemos muchas preguntas de los participantes. Así podemos empezar con una pregunta para Karina. Bien, así tenemos una pregunta que se empieza con una gracias por la interesante presentación. Y en lo que respecta a la eficiencia energética, ¿cuál es el punto de partida en términos de definición que ha sido la base para este análisis? ¿Se utilizó una definición desde el punto de vista económico o del punto de vista técnico? ¿Y en qué parte del análisis se utiliza esta definición? Y también, si en el caso de que se utilizó la definición económica, ¿qué papel juega la medición del PIB en relación a uso energético residencial? Gracias, Karina. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En relación a cuál es la definición que se tomó para, o el enfoque que se tomó para realizar esta investigación, es claramente una visión económica. Nosotros, en relación a la pregunta del PIB, si utilizamos el Producto Bruto, no utilizamos el indicador de intensidad energética. Es decir, ese indicador no fue utilizado para... en realidad, queremos aclarar que cuando se analiza la intensidad energética, es muy utilizado el indicador que relaciona el consumo de energía con el Producto Bruto Interno, que es el consumo justamente de intensidad energética, pero en este trabajo fueron utilizados otros indicadores. ¿Cómo seguía la pregunta, Valeria? Sí, la pregunta fue, ¿se utilizó una definición desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico? ¿Y en qué parte del análisis se utiliza esta definición? Y por último, en el caso que se utilizó la definición económica, ¿qué papel juega la medición del PIB en relación a su uso energético residencial? Bien, queremos también aclarar que en el trabajo no evaluamos resultados, solo evaluamos condiciones habilitantes. Evaluamos, digamos, el paso a seguir, usamos el concepto económico y ponemos el foco en la educación, básicamente. A ver, aquí Florencia quiere decir algo más. Sí, no, yo quería decir que por ahí la definición de eficiencia energética juega un rol determinante a la hora de analizar resultados en términos concretos. Entonces, todavía eso no lo hemos hecho, pero tenemos intenciones de evaluarlo, y para hacer eso, justamente como
el indicador de la intensidad energética es muy criticable y es muy difícil, digamos, poder evaluar cómo cambia el consumo por unidad de PBI. Estamos ahora en tratativas de aplicar análisis de composición, que es un método que utilizan incluso en la base de datos ODICE-MUR de la Comunidad Europea, donde pueden aislar bien todos los efectos que tiene la población, la actividad económica, la eficiencia energética y demás cuestiones en el PBI o en el valor agregado, que son los indicadores que comúnmente más se utilizan para, digamos, tratar de evaluar eficiencia energética. En este trabajo, como no pudimos, o sea, no hicimos evaluación de resultados, no recurrimos a indicadores, pero en la definición de eficiencia energética estuvo presente en la visión y en el enfoque del trabajo y en particular a la hora de definir las condiciones habilitantes. Por ejemplo, si uno tiene únicamente una visión técnica, en realidad directamente ni habla de condiciones habilitantes y muchas condiciones como la educación y la información no las tendría en cuenta. Como nosotros consideramos que el comportamiento humano influye de manera directa, digamos, sobre estas cuestiones, hicimos mucho énfasis en esta cuestión de la concientización, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Y acá veo que tenemos una otra pregunta para Florencia que es alineada con esta respuesta. Florencia, en relación a los casos de estudio y su metodología, ¿tiene en consideración los recursos humanos? Si no, ¿por qué? ¿Y piensa que puede influenciar los resultados del estudio? Muchas gracias. Bien, ¿los recursos humanos en qué sentido? ¿De cada país? ¿Será? Creo que sí, para cada país. Claro. Bueno, ese tema de los recursos humanos quizás se podría mejorar porque nosotros en la parte de concientización y educación solo consideramos en la construcción de los indicadores el hecho de que existan guías y material educativo para las escuelas. En realidad se podría agregar que existan, por ejemplo, carreras universitarias, diplomaturas en gestión de la energía y demás cuestiones que no hemos considerado, pero claramente también impactan en estas condiciones y en concreto en todo el marco habilitante para la eficiencia energética. El tema ahí es que fue una decisión, como les mencionaba antes, que a veces hay que ver cómo definirlo y optamos por esa opción, pero tranquilamente se podría agregar esa parte, que de hecho suele ser un problema en estos países que a veces impulsan políticas y no se cuenta ni con los recursos humanos ni con la capacidad técnica de llevar adelante estas políticas. Por ejemplo, en el caso de Argentina pasó en el 99 que se impulsaron leyes para etiquetado y no se contaba con laboratorios para hacer los ensayos técnicos ni con especialistas. Entonces, definitivamente eso influye y se podría agregar. Perfecto, muchas gracias. Y acá una otra pregunta para Karina. Uno de los participantes pregunta si hay sinergias entre las condiciones habilitantes para la eficiencia energética y la energía renovable. Muchas gracias. Bueno, en realidad, bueno, es una pregunta compleja. Por un lado, las políticas de eficiencia energética implican trabajar sobre la demanda, ¿sí? Básicamente implican cómo se puede abastecer más servicios energéticos consumiendo la misma cantidad de energía o abastecer los mismos servicios energéticos consumiendo menos energía, ¿no? Para nosotros es muy importante el concepto de servicios energéticos, pero la política de eficiencia energética es una política de demanda. La política de renovables es una política de oferta, ¿sí? Entonces, ambas políticas son políticas de mitigación, ¿sí? Es decir, ambas políticas apuntan, por un lado, a mitigar los impactos ambientales, ¿sí?, de las fuentes tradicionales, de las fósiles, y por otro lado, ambas políticas
permiten mejorar el autoabastecimiento energético. Es decir, ambas políticas permiten ser autosuficientes. Si hay sinergias, debería haber sinergias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la planificación energética y la política energética como un brazo fundamental, ¿sí? Como un brazo fundamental del Estado, nosotros pensamos en hacer pensamos en medidas de eficiencia y política de renovables. Eso es lo que debería ser, es decir, un país que tiende a ser más sustentable, ¿sí? Debería plantear políticas de eficiencia energética que actúan sobre la demanda y políticas de renovables que actúan sobre la oferta. Es decir, hacer un mix de políticas. Y si ustedes me preguntan, aquí con Flor estamos pensando en trabajar a futuro en algún artículo que plantee este mix, digamos, este mix que resuelva los problemas de abastecimiento de algunos países, como es el caso de Argentina. Es decir, trabajar sobre políticas de la demanda y políticas de oferta. Perfecto, muchas gracias para la respuesta y quisiera informarles a todos los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo por atender el máximo de preguntas. Y por favor recuerden de mencionar el nombre del integrante del panel a quien está dirigida la pregunta. Y veo que tenemos una otra pregunta para Florencia. El participante pregunta, ¿cómo es la regulación a nivel regional entre estos países para la eficiencia energética? Y pienso que se refieren a los países de los casos de estudio. Muchas gracias. Bien. Bueno, en el caso puntual, cuando nosotros relevamos las cuestiones regulatorias, usamos indicadores del Banco Mundial en lo que es calidad regulatoria y efectividad gubernamental. Pero, digamos, eso es muy general de todo el país y no específico de la cuestión energética. Sin embargo, a nivel, digamos, si me preguntan a mí qué es lo que pudimos ver al estudiar cada país, lo que vemos es que en general, en todos los países, hay, digamos, muchas medidas de eficiencia energética. Es decir, no es que en Latinoamérica no se hace nada o no se ha hecho nada a lo largo de los años en este tema. La realidad es que hay situaciones muy dispares. Hay un informe muy interesante de OLADE que habla de esto, que si bien la región está mejorando mucho, por ejemplo, en el establecimiento de metas de eficiencia energética, en la fundación de instituciones especializadas en la eficiencia energética, todavía hay situaciones muy dispares. En el caso nuestro, de los países que nosotros incluimos en la muestra, quizás no se notan grandes diferencias, quizás el país más diferente es Argentina, pero la realidad es que si uno amplía y ve todo Latinoamérica, hay mucha variabilidad y, por ejemplo, no sé, en el caso de Chile, las políticas son muy recientes, pero las han hecho de una manera que se han, digamos, establecido y realmente se ha logrado concientizar a la población y tener una visión de largo plazo. Lo ha hecho con los planes nacionales, entonces por ahí, cuando uno mira la regulación, no importa tanto desde cuándo están establecidas las normas, las leyes y demás, ni tampoco qué cantidad hay, sino la intensidad y digamos, esta cuestión de cómo se lo toman a nivel de planificación energética. El caso de Chile para mí es muy positivo, digamos, y un caso muy distinto en esta muestra de países. Y, por ejemplo, tenemos casos como Brasil, que tiene una alta trayectoria en lo que es regulación, hace más de 20 años que están implementando medidas y sin embargo, digamos, no analizamos resultados ni nada, pero sin embargo uno puede ver quizás que Chile lo ha sentado mucho mejor que Brasil, por ejemplo. Entonces, respondiendo a la pregunta, a nivel regulatorio las situaciones son muy dispersas, pero al mismo tiempo no necesariamente el estudio de la regulación en concreto nos puede dar una buena imagen de cómo está un país, sino que hay que ver todo, digamos. Perfecto, muchas gracias y
Veo que no tenemos más preguntas, así tengo que decir muchas gracias por sus elaboradas respuestas. Y damas y caballeros, hemos llegado al final de este seminario web. Quisiera agradecer a los integrantes del panel por las informativas e interesantes presentaciones y también al público por su participación. Esta presentación será de utilidad para todos los actores involucrados en la eficiencia energética renovable. Así, muchas gracias por su atención y les deseamos un buen día o noche desde Copenhague.